actitud de los chicos son los que dicen. Inclusive le cuento una cosa, están grabando en la Salle, están grabando las clases que yo dicto presencial. Y dicen que es de mucha ayuda. No sé cómo. No, es que es genial porque uno, si a uno le sirve, uno de pronto hay alguna parte que no comprende bien porque esa idea viene hilada con otra que tampoco fue muy clara, ya después retomando uno la grabación puede hacer la visión y entonces el profe se refería era esto, claro, Sí, tiene razón, pero si uno está. se pierde y no hay grabación, perdido se queda. Primero me pidieron permiso y le dije, graben, claro, yo digo aquí la verdad, o sea, lo que yo enseño, pues trato de que sea cierto, pues de tema que graben, no tengo nada que ocultar, y graba, los chicos. Claro, sí, aunque se debe informar, ¿no? Siempre uno que vaya Sí, a grabar es, sí. digamos que se sugiere, no, y más que se sugiere es un deber y por respeto, obviamente, se debe informar que uno va a grabar. Los chinos, por ejemplo, cuando además de la grabación sacan su celular, me dicen, voy a grabar, profesor, claro, grabe, avisan. Pues, porque, aunque es que hay gente que se incomoda, ¿no? Eso Sí, también sí. ocurre, desafortunadamente, a veces pasa que la gente se incomoda, pero bueno. Profe, entonces, vamos Diga. a empezar acá. Materiales con factibilidad de prefabricación. ¿Listo? Esa Exacto. es la primera actividad. Esta actividad dice, con la observación de los planos se puede cuantificar la cantidad de elementos que se pueden repetir y se pueden... De esta manera se está optimizando el tiempo. Se resume de la siguiente. Aquí esto garantiza que el material está disponible para el tiempo de colocación, asegurando el cumplimiento en la programación. La actividad realista en esta unidad es en equipo, fabricando modelos de escala 1 a 1 de los elementos que los estudiantes propongan. ¿Esos modelos de escala ellos lo deben hacer en algún material específico, profe? Ojalá ojalá en el material, ojalá todo esto se deriva que ojalá sea en el material que va a quedar de escala 1 a 1. A ver, le explico, mi querido doctor. Aquí la tecnología del tecnólogo, la tecnología que quiero dar aquí, se basa en la prefabricación por la siguiente razón. Los muros que se están colocando en todo el mundo y que aquí Sí. estoy tratando de las divisiones que se están colocando, las divisiones de espacio que están colocando en todo el mundo, es una tecnología de hace 50, 60 años en el mundo entero, en Europa, Estados Unidos y todo. Pero aquí tenemos la cultura del ladrillo. Entonces la cultura del ladrillo es que ocupamos el ladrillo para todo. Cuando usted va a comprar una casa, le tocan la pared. Dicen cartón, no le dicen fibrocemento, no le dicen escayola, sino cartón. ¿Sí? No, eso no Como sirve, es cartón, despectivamente. despectivamente. Entonces, miren ustedes la prefabricación, ¿en qué consiste? La prefabricación, la tecnología aplicada aquí, ¿en qué consiste? No en aplicar porque no tenemos los métodos de llegar, por ejemplo, y colocar toda una cimentación en un día, cuando nosotros nos demoramos 15 o un mes, 15 días o un mes en colocar una cimentación. Allá se colocan en un día, en 3 horas, 4 horas. Claro que esos elementos prefabricados se demoran en hacerlo los 7 u 8 meses, pero ya llegan prefabricados en la obra, ya llegan hechos. Manejan una modulación y una estandarización. Entonces yo me di cuenta, por un accidente en la vida, que si nosotros prefabricamos en obra, podemos ganar mucho tiempo y garantizar la fabricación del material, y mire por qué. Hace unos años, muchos años, por eso que mire, le quiero contar esa historia porque lo que yo estoy proponiendo está basado en la experiencia. Entonces, hace muchos años, hubo un concurso de la policía, que era la vivienda militar para policías, y el primero se ganó 400 apartamentos, el segundo se ganó 200 apartamentos, y nosotros, que éramos los terceros, nos ganamos 100 apartamentos. Y con el mismo tiempo, o sea, que el tiempo del 400 tenía que, pues, tener 4 cuadrillas o 40 cuadrillas, mientras nosotros tenemos una cuadrilla o 100 cuadrillas, bueno, o 10 cuadrillas. Entonces resulta que cuando había un elemento que era prefabricado, que se llamaba prelosa, entonces llegó un momento en que yo fui a las fábricas aquí en Bogotá donde podían hacer la prelosa y todas estaban copadas con ese contrato, todas. Entonces dije, no, pues yo no me quedo varado, aquí tengo que hacer parqueaderos. Pedí a la interventoría hacer los parqueaderos
le eché recebé y puse una fábrica de prelosa. Es decir, las prelosas que iba a comprar hechas, las hice yo en la obra. Y las hicimos, esa ocupación de las prelosas más o menos iba mes y medio, las hicimos en 15 días, las que nosotros necesitábamos. Las hicimos en 15 días. Y entonces comenzamos, le dije, por favor, échenle agua de tal manera que el concreto quede perfectamente hecho, que dure los 1000 años que debe durar un concreto y no los 80 o los 60 años que debe durar el concreto, no, que está durando aquí el concreto. Y lo hicimos así. Mire, ¿cómo sería que el señor del primero de los 400 apartamentos llegó y me dijo, Urbano, ¿me quieres vender un piso? Es decir, un piso completo, ¿no? Dije, claro, se lo vendo. Y le dije al maestro, siga prefabricando que vamos a terminar vendiéndoles a estos tipos. Mire, entonces, ¿qué hice yo? Tenía el material allí hecho, lo tenía allí en obra, lo tenía allí y podía colocarlo y con una buena calidad, sobre todo en concreto. Entonces yo dije, la tecnología aquí en Colombia se aplica es en ver qué materiales se pueden prefabricar, que sean fáciles de mover, que lo manejen 4 hombres, y esa es la tecnología que se puede aplicar aquí, sin salirnos de los parámetros de las costumbres de lo que está la gente, la cultura de la gente. Y allí nació la idea, doctor Elius. Y entonces resulta que en todas las obras yo siempre digo, ¿qué podemos prefabricar? Y ese ha sido un éxito total. ¿Por qué? Porque se tiene el material, se agiliza el tiempo, se optimiza el tiempo. Imagínense que con los muros que estamos colocando ahorita agilizamos en un 75% el tiempo. 75%. Y alivianamos la estructura en otro 75%. Aquí en Colombia somos vulnerables al sismo. Si nosotros alivianamos una estructura en un 75% el peso, que tenemos una estructura totalmente flexible y totalmente casi invulnerable al sismo. Al sismo, pues normal, que está en el código. Entonces, ahí viene mi idea y eso es lo que quiero plasmar aquí. ¿Que me has tocado ser difícil? Sí, sobre todo en las evaluaciones. Ahí es donde he encontrado yo el tema de las evaluaciones. Esa le cuento la historia porque y la prefabricación se hace es en elementos que se repiten, que se puedan repetir. Entonces, primero sería estudiar los elementos que se puedan repetir, los elementos que sean fáciles de prefabricar y que sean viables de colocar, sin utilizar pues grandes grúas, porque hay grúas que mueven todo, pero pues que sea una tecnología casi artesanal, que pueden aplicarse aquí en Colombia con optimización del tiempo y con optimización de la calidad. Esa es mi idea y por eso fue que plasmé eso, ¿sí? Es decir, una tecnología... Una cosa, profesor. Esta información que es muy valiosa que le está dando a los estudiantes, la idea es que su merced, ¿cómo le va a evaluar? Ellos tienen ¿qué es lo que deben hacer ellos para usted demostrar, saber si ellos realmente aprendieron? ¿Deben como hacer un video o tienen que mostrar unas fotos? O sea, ¿de qué manera el profesor evidencia que esto lo hicieron ellos? ¿A través puede ser de un video? Sí, en la primera unidad que se llama el estudio de los elementos que se factibles de prefabricación es puros planos, ¿sí? Entonces, puro plano es decir, mire, esta viga se repite 30 veces acá. Entonces, esta viga podemos prefabricarla. Es decir, cuando estemos haciendo el descapote, o sea, el inicio de la obra, comenzamos a prefabricar esas vigas, de tal manera que cuando sea el momento de construirla, ya no se va a construir, sino que se va a colocar. ¿Sí me entiende? Ya está hecha. Sí. Entonces, con unas grúas o con unas grúas que sean no grandes, sino inclusive con 4 hombres, que se pueda llevar y colocar. Pero en esta primera actividad, En la elaboración de primera actividad. formaleta, ¿ellos qué le deben presentar al profesor? ¿Un plano? Entonces, ellos tienen que presentar, el plano está hecho, tienen que presentar elementos a prefabricar y tienen que hacer las consideraciones por qué se pueden prefabricar. ¿Pero como en un documento escrito? Sí, señor. A En ver, un entonces, documento con planos, en documento con planos. a ver, presentar un documento escrito, puede ser tipo Word. Sí, señor. Presentar, ¿esa actividad es grupal o individual, profesor? Puede ser grupal y me gustaría que sea grupal. Entonces, actividad Grupal. grupal, perfecto. Entonces, tenemos 2 puntos, presentar en un documento escrito
tipo Word, ¿qué es lo que deben presentar ellos? ¿Cómo dice, profe? ¿Qué es lo que le deben entregar en el documento, profe? Entonces, ¿Con planos qué es? ellos ¿qué tienen que entregar? Primero, las consideraciones por qué se puede prefabricar, ¿no? Elemento que se repite varias veces, elemento que una vez construidos, tienen que sacar los tiempos de construcción, de prefabricación del elemento, que generalmente eso radica, cuando es repetitivo, radica en 2 horas, así de sencillo, es decir, como es repetitivo, es en 2 horas. Es que me perdí, profe. Que como Es estoy decir, escribiendo, entonces, en un así, documento escrito tipo Word, las consideraciones del que se pueden fabricar, ¿por qué se puede prefabricar? más, Sí, bueno. que se pueden fabricar, ¿Por qué se puede? Si en esas consideraciones tiene que estar cantidad de ¿qué elementos que más? se repiten. En las Ah, consideraciones. Cantidad de elementos que se repiten. elementos que se repiten, ¿algo más? Los Eh, planos, ¿es? sí, detalles constructivos con soporte del profesional comprometido. Por ejemplo, muchas veces es diferente, Con soporte del qué, profesor? Qué pena. Con con soportes. soportes técnicos del profesional comprometido. Por ejemplo, le explico. No es lo mismo hacer una viga en obra, ¿sí? Que hacerla prefabricada. Es decir, ¿por qué? Pueden cambiar los elementos que la soportan. Por ejemplo, voy a contar, por ejemplo, una viga que va a estar quieta aquí, ya, el ingeniero la calcula, pero una viga que va a ser soportada, a ser levantada, a ser izada por una grúa, llamémoslo así, va a tener unos esfuerzos que son al revés. Entonces el ingeniero tiene que entrar a calcular esos elementos que van a soportar ese esfuerzo momentáneo de colocación, de transporte. Entonces, por eso comprometimos ahí que tiene que estar pues avalada o certificada o estudiada por el profesional comprometido, el ingeniero o el arquitecto. ¿Sí? Entonces tiene que estar comprometido. Listo. Entonces, cantidad. Eso también lo aprendí ahí en la prefabricación. Uno me dijo, mira, aquí tienes que tener en cuenta, me decía el ingeniero vaquerizo, que tú cuando coges vas a levantar con una grúa, porque en ese tiempo tenemos una grúa, levantábamos una grúa, ahí el elemento está trabajando al revés. Y es cierto, pues lo está cogiendo del centro y lo iza, trabaja al revés. En cambio, cuando está colocado, trabaja así. Ah, mire, claro. Entonces, es un elemento, por eso es que pongo allí, tiene que estar vigilado, controlado por el profesional comprometido, que en este caso sería el ingeniero. Entonces, la idea es que de manera grupal ellos presenten un documento tipo Word con las siguientes consideraciones. Primero, ¿por qué se pueden prefabricar? Segundo, cantidad de elementos que se repiten. Tercero, detalles constructivos con soportes técnicos del profesional comprometido. ¿Correcto? Perfecto. Ahí podría, ¿algo más o ahí como No, que quedaría ahí? Listo. con eso, pues es un documento valiosísimo de los elementos que Perfecto. se pueden prefabricar. Ese trabajo bien hecho, se puede considerar como Ahora, una guía técnica. pasamos a la segunda actividad, que es materiales prefabricados que reemplacen las formaletas. Entonces, con el estudio de los componentes de las diferentes actividades, proponer que una parte de ellos suplan materiales que son necesarios para su fabricación. Bueno, en los entrepisos se puede lograr los entrepisos se puede lograr con la fabricación de la parte inferior del entrepiso en forma de prelosa. Bueno, para lograr esta actividad hay que conocer los diferentes componentes y esfuerzos que tienen los elementos a estudiar. Una vez se haya determinado esto, se procede a diseñar el material que se va a fabricar. Eso lo deben presentar ellos en un documento escrito, ese Bien, diseñar el material. sí, señor. Mire, le explico. Un entrepiso tiene un volumen, diga usted, de 30 centímetros, de 15, el mínimo es de 15, ¿no? Ese es el volumen que tiene. Y ese material exige una formaleta que está en la parte inferior. Esa formaleta en tiempo se demora más o menos de un edificio común y corriente, un apartamento de 4 pisos por piso, de 4 apartamentos por piso, se demora perfectamente unos 5 días en poner la formaleta. Más o menos se demora unos 15 o 20 días en hacer el entrepiso, colocando los aceros y todo eso. Entonces, miren ustedes,
Mire usted, si nosotros tenemos un entrepiso de cierta dimensión, hay que hacer formaleta que generalmente es de madera. La madera está escasa, cada vez la madera es más cara porque toca entrarse selva adentro, es enemiga del medio ambiente, porque eso sí, la tala de bosques pues no es nada amistoso con el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Estudiar la manera como ese espesor del entrepiso pueda ponerse como formaleta a la parte prefabricada, es decir, abajo. ¿Sí? Con unos soportes que no sean de madera, sino con cerchas metálicas que vienen en los entrepisos, mejor dicho, ahí se acabaría, las camillas que se llaman, que son de madera, se acabarían. Entonces, con esos elementos allí, se coloca el elemento que está trabajando como formaleta y como entrepiso. Y arriba se funde el resto del entrepiso con las dimensiones especificadas en los cálculos estructurales para conformar ya el elemento de entrepiso. ¿Qué nos hemos ahorrado allí? Tiempo, primero. ¿Por qué? Porque la formaleta ya está prefabricada y se la coloca no en 5 días, sino que se la coloca en 1 hora, por decir algo. Bueno. Segundo, ya se puede el mismo día, en un día se puede hacer lo que se hacía en 15 días. En un día se puede hacer lo que se hace en 15 días con la colocación. Póngale 2 días, lo que se hace en 15 días. ¿Por qué? Porque está el elemento hecho ya. Entonces, ¿qué es lo que es? Hay que complementarlo, echarle el concreto arriba, colocarle los aceros que dijo el ingeniero y tenemos el entrepiso. Entonces, es una media prefabricación. Cuando yo vi en Oslo la construcción de una estructura en 15 días de un edificio de 5 pisos desde la cimentación en 15 días, doctor, aquí vamos a hacer un elemento en 2 o 3 días, un elemento que se va a hacer en 15 días. Entonces es una prefabricación que es una tecnología, porque para mí es tecnología muy artesanal, que se mueve fácilmente con elementos mecánicos muy pequeños, que se pueden mover a la mano y que nos va a lograr un éxito total en tiempo y en calidad, porque la calidad, lógicamente, de un concreto tratado, como se puede tratar los prefabricados, no es igual a la calidad de un elemento colocado, es decir, a un elemento fabricado, porque no se le puede echar la misma agua que se le está echando a un prefabricado. Un prefabricado, yo pongo un obrero y digo, échale agua todo el día, ya, con 15 días que le eche agua todo el día, estuvo. A un entrepiso no se puede echarle, porque ya, ¿cómo le echa agua a usted a un elemento totalmente hecho? Pues cubrirá la superficie, pero no están los elementos totalmente empapados. Fíjese usted cómo lograríamos esa prefabricación. Yo no sé cómo plasmar todo eso. Es decir, yo creo que traté, hasta ahí está bien. Hasta ahí ya lo entiendo, pues, pero no sé si lo entienda el resto de gente. No, pero pues es que como su merced va a tener, o bueno, digamos que hay un espacio como de un encuentro virtual, pero eso que su merced le explica al estudiante, el estudiante cómo se lo puede mostrar a su merced en un video o en un trabajo Aquí escrito. en este caso, la misma cosa. Por ejemplo, sería un documento en Word con planos y soporte porque fíjese que ahí otra vez entra el ingeniero, ¿sí? Es decir, la propuesta del tecnólogo tiene que ser una propuesta real con predimensionamiento, es decir, diciéndole, mire, señor ingeniero, yo pienso que aquí puedo poner estos elementos. Esto que estoy proponiendo, doctor Ilustre, está avalado, oígalo bien, porque nos hemos puesto a discutir, siempre tenemos unas sesiones en la Javeriana, tenemos unas sesiones de profesores ahí, y la inquietud le gustó mucho, esta inquietud le gustó mucho al ingeniero Luis Raúl Rodríguez, que es uno de los mejores calculistas ahí. Entonces me dijo, ¿y tú tienes cálculos estructurales? Le dije, no, pues para eso estoy aquí contigo, para que tú calcules, y además ad honorem gratis, porque eso también puede servir para ti. Me dijo, yo sabía para dónde iba el agua. Le dije, claro, el agua siempre va al molino. Y entonces él me hizo, y eso lo apliqué, y lo estamos aplicando ahorita en presupuesto. Lo aplicamos ahí, estamos con el cálculo estructural, y los chinos dicen, oye, pero esto es una cosa buena. Le dije, sí, señores, esto es una cosa buena, y es aquí de La Salle. Es de La Salle, esto es un trabajo que estoy haciendo para La Salle. Y dije, no, pero es que no hacemos formaleta. No se hace formaleta. Y los chinos ya comienzan a pensar, ¿no? Entonces, y esa es una tecnología que se puede hacer con 4 hombres. Es decir,
Yo quisiera que esto sea una cuestión de aplicación inmediata para ver si aceleramos las obras, es decir, que las obras no tengan tanto tiempo. Es que las obras están durando mucho tiempo aquí. ¿Cómo es un edificio común y corriente se demora un año? No. Sí, no, no, no. No se justifica. Es decir, entonces encarecen las cosas, ¿no? Es decir, y esta es una tecnología que de los chinos, el ingeniero me dice, él fue el que ya le contaba a usted, me dijo, pero esto es patentado. Le dije, no, no es patentado, pero esto no es que lo haya inventado yo, mira, las prerosas existen. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una aplicación y además tú sabes que yo estoy trabajando es para la Salle. Le dije yo, pues, imagino que sea de la Salle, pero esto es una aplicación, esto es una norma. ¿Quién se inventó el entrepiso? ¿O quién se inventó los aligerados? Ahí no hay una limitación intelectual. Dije, no, pues esa es una como tecnificación de lo que uno hace diariamente. Es decir, ese es el aporte que uno tiene, ¿no? Es decir, en que uno, esa prefabricación del entrepiso, por ejemplo, a este tipo que lleva trabajando tanto tiempo, este ingeniero, me dijo, no, pues que esto es una berraquera, porque, hombre, en primer lugar el tiempo, en segundo lugar, la formaleta se acaba prácticamente, se acaba. Ahora, esa sería la prefabricación. Por ejemplo, usted doctor, para hacer una columna, necesita que unos elementos que le den la forma, cuadrada, rectangular, redonda, tiene unos elementos, ¿no es cierto que sí? ¿Qué tal? Sí, señor. ¿Qué tal, les digo yo? ¿Qué tal, señores? Si nosotros podemos hacer el cascarón prefabricado. El cascarón. Nos evitamos la formaleta. Pero ¿cómo vamos a hacer un cascarón de 3 metros? No, de longitud de 3 metros no. Si hacemos un muro de ladrillo con 57 ladrillos cada metro cuadrado, ¿cómo no vamos a hacer un elemento vertical con elementos sobrepuestos uno con otros previamente prefabricados? Y nos evitamos la formaleta. Y la rapidez, porque tú armas eso, colocas como un Lego uno encima de otro, uno encima de otro, le pones el elemento que va a ser coherencia en uno solo, que va a ser sí, va a unificar todo eso, una uniformidad de un solo elemento por medio de morteros, y luego, una vez ya está previamente colocada la armadura, y luego le echas el concreto por arriba. Mira lo que, claro, se puede hacer. Entonces ahí dice elementos que son que previamente, lo que usted me leyó allí, eso también se puede lograr. Entonces puede ser actividad grupal, presentar en un documento escrito tipo Word las siguientes consideraciones que de pronto debería tener en cuenta ahí el estudiante para Diseño y predimensionamiento. El predimensionamiento va en consideración, debe tener, lógicamente, el estudiante debe tener unos conocimientos de esfuerzos para poder predimensionar, para poder darle cuerpo, ¿cierto? Es decir, cuerpo en determinada forma, debe tener unos conocimientos, o sea que eso va dentro de los temas a tratar. ¿También dice planos? Sí, entonces sería estudio de los esfuerzos que se aplican en el elemento estudiado. Estudio de los esfuerzos que se aplican en el elemento estudiado. A ver, que se aplican en el elemento estudiado. El elemento. Estudiado. Listo. No, bueno, esfuerzos, no sé si explicarlos, esfuerzo a la tracción, a la compresión. No, porque eso es lo que tendrían que ellos escribir en el documento escrito. Eso es lo que tenía que escribir. Diseño y predimensionamiento. Sí. También este también iría acá o este no. Allí Detalles también, constructivos con soportes técnicos del profesional comprometido. Sí, iría en esta segunda actividad. También iría, sí, señor. Listo, perfecto. Aquí pasamos a la unidad 2, que es. Esto es unidad 2, actividad 3. Las propiedades mecánicas de los materiales, realizando modelos a escala para someterlos a ensayos de ruptura y conocer su comportamiento. Por ejemplo, si se va a construir una viga, pero esos modelos a escala ellos no los pueden hacer en la casa, ¿o sí? No, pues no, tendría que ser en la universidad. Pero todas las universidades ahorita tienen esos ensayos, la Salle lo tiene. Pero ¿sí? Esta asignatura es virtual, ¿no? Es virtual, pero se puede hacer en los elementos presenciales. Es decir, en determinado momento.
Sí, es Pero decir, si son estudiantes de otra ciudad, ay, hijo del diablo. ese es el problema, cuando de pronto son estudiantes, porque ellos que, digamos, ellos cómo podrían llegar A comprobar. a comprobarlo desde Sí, sus casas. se puede hacer elementos a escala, ¿no? Es decir, no, a ver, los elementos que hacemos con los presenciales ahorita, que por ejemplo, se les dice, haga una viga en escala 1:20. Entonces ellos hacen una viga en escala 1:20, no pueden hacer las proporciones de un concreto en escala 1:20, sino que ellos mezclan arena con pedacitos de piedra, lo que sea así, para hacer una imitación de concreto. No pueden hacer tampoco a escala, por ejemplo, los esfuerzos, pero ellos les ponen alambres, ¿sí? Alambres, y comienzan a decir, miren, primero hago un elemento sin alambres, luego hace otro elemento con alambres. Entonces, primero vamos a poner ahí 2 apoyos acá y 2 apoyos y ponemos aquí el elemento sin alambres y le ponemos un peso. Ahí le vamos sumando gramos y gramos y gramos hasta que llega un momento en que se rompe. De ese ejercicio que el profesor me está hablando, ¿sabe si hay algún video? O no, ni idea. No sabe. Debe haber video, ¿sabe que sí? Porque yo encontré un video sobre comportamiento sísmico, que es interesantísimo, y debe haber video, debe haber, O claro. sea, la idea es saber ellos qué tarea tienen que hacer, cuál es No, la pero tarea de ellos. ese video se lo puede, ¿cómo se llama? Escribir el libreto. Uf, se puede escribir el libreto y se lo hace. Es que ¿Sí? lo han hecho en realidad, claro. Lo que pasa es que nadie se ha puesto en la tarea de hacerlo. No, mire, coge una formaleta, usted coge aquí esto, hace así, le echa una mezcla así, mire, bate este cemento con esta proporción de arena, estos granitos de piedra aquí que se han triturado, que se reemplace, y luego comienza a hacer así, sin refuerzo, usted lo taca así. Es decir, eso, escribir el libreto de eso sería el examen de esto. El libreto para estudiantes entonces ya no sería ensayo escala 1:1, sino que sea modelo a escala considerada o a escala estudiada. Y se Claro. puede escribir el libreto y eso, usted sabe que hay trabajos que de los estudiantes que yo he hecho firmar, por ejemplo, trabajos ahí ¿cómo se llama? De derechos intelectuales, sobre todo los trabajos de último semestre, los últimos trabajos de cada semestre. La Javeriana les hace firmar unos derechos de autor y nosotros los profesores los escogemos y la universidad se guarda el derecho a ver si los publica o los promociona como educativo, lógicamente dándolos crédito, y se puede hacer eso. Eso se puede hacer porque yo todos los semestres lo hago ahí en la Javeriana, lo hago así. Es decir, los mejores trabajos, ahí nos mandan unos derechos de autor, que los firman los chinos, los publican. Si quieren hacer hoja de vida, comienzan a hacer hoja de vida porque una publicación vale donde sea. Sí, ¿Sí? eso es cierto. Mire que a mí me publicaron, me dice un muchacho que trabajaba medio pariente, hijo de una prima, me dijo, oiga jefe, por allí está un proyecto suyo, ¿no? Qué bien, lo felicito. ¿Yo proyecto cuándo? Entonces me dijo, ahí en el libro de los primeros 50 años, los mejores trabajos de grado de los primeros 50 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y dije, no, ¿dónde está eso? Y me dijo, ya se lo consigo, y me lo trajo. Me lo trajo y sí, ahí estaba, ¿no? Y esa publicación vale. Y yo la pongo en la hoja de vida y vale, Claro, por supuesto. vale. Y en este trabajo es, por ejemplo, lo que aquí sería interesante es que ellos participen en un foro virtual. Esta es como una propuesta Claro. donde entre ellos mismos respondan a las siguientes preguntas. Si se va a construir una viga, ¿qué elementos se necesitan para poder realizarse? Uy, eso hay que escribirlo ya, esa idea. Es decir, estas preguntas que el profesor planteó me parecería interesante que ellos mismos vayan respondiendo. O sea, de pronto un Eh, compañero responde algo, otro compañero responde otra cosa, el otro contraargumenta. De pronto se pueden agregar aquí más preguntas o estas son suficientes. Esta es la primera, ¿qué elementos se necesitan para poder realizarse? Y la segunda, si se va a prefabricar una viga, ¿qué materiales pueden ser sustituidos?
Sí. ¿Alguna otra pregunta o con esas son suficientes? Sustituidos, a ver, ¿qué materiales pueden ser sustituidos? Sobre todo aquellos que afectan al medio ambiente. Ya estamos diciendo la forma letra. Ah, listo. Entonces, ¿Sí? tomando en consideración aquellos. Sí, tomando en consideración aquellos que afectan, pueden afectar, o no, que afectan, porque no es que lo puedan hacer. Que afectan el medio ambiente. Eso es fundamental allí. Entonces ya estamos diciendo, ojo con la formaleta. Aquí tienen que quitarle la formaleta. Bueno. Ahorita esto que está tan de moda, lo sustentable, ¿no? Sí, exacto. Listo, entonces toca cuidar al medio ambiente, eso es importante. Sí. Y podríamos colocar allí el modelo que se hace, ya como resultado del modelo que se hace, sin los... a ver, ¿cómo sería eso? Modelos, hacer el modelo del elemento, quitándole los materiales que absorben determinados esfuerzos, como son tracción y compresión. Por ejemplo, ¿qué quiero decir yo? Se hace la viga sin elementos que soportan la tracción, los aceros, y hacer la viga, el modelo, con elementos que soportan la tracción. ¿Por qué estamos haciendo ahí? Porque allí podríamos ver que sí se puede prefabricar uno, y que el acero, por ejemplo, llega a sustituir la madera, en ese caso darle la forma. Es decir, el acero ahí entraría a darle la forma, porque es que la forma también tiene que ver en el comportamiento de los elementos, ¿no? Es decir, si nosotros formamos una cuestión monolítica, es diferente a una cuestión que está hecha por partes. La monolítica tiene mejor resultado. Entonces, como nosotros vamos a hacer partes seccionadas, como son los elementos de formaleta, para sustituir la madera, nosotros tenemos que comprobar que el comportamiento es bueno, que ya únicamente es ponerle cálculo estructural, que se puede hacer, mejor dicho, que no sufre ruptura como si no tuviera los elementos. Entonces, eso sería comprobar en ese modelo, que se puede hacer a escala, ¿no? Se puede hacer a escala perfectamente. Yo lo he visto, claro. He visto que se pueden hacer a escala los elementos. Entonces, así tendríamos que terminar, la pregunta allí estaría bien hasta ahí, y luego hacer el modelo a escala determinada, para ver los comportamientos de los diferentes esfuerzos. Como ahí está diciendo, ver el comportamiento de los diferentes esfuerzos, ahí está en cuestión del profesor que le diga, usted tiene que demostrar esfuerzo a la compresión, esfuerzo a la tracción, esfuerzo a la flexión, o sea que tiene que ser 3 modelos diferentes en los cuales esté comprobado eso. Listo. Yo no sé cómo se pueda colocar aquí. Las preguntas también, pero entonces, ¿cómo sería eso, no? Es que en lo técnico es como sobadito poner esto, es decir... Que no ¿sí? es tan fácil, ¿no? No, Es dejémoslo fácil. por ahora ahí y a ver, ya construimos. Permítame un segundo. Podríamos poner, hacer modelo que comprueben los diferentes esfuerzos que comprometen el elemento. Hacer un modelo con los esfuerzos que comprometen al elemento, hacia el elemento estudiado. Hacer un modelo a escala determinada con los esfuerzos que comprometen. Escribirlo es fácil, escribirlo es difícil. Hacerlo los muchachos lo hacen. Claro. Entonces, hacer modelo que compruebe con los esfuerzos que compromete. Que comprometen al elemento estudiado. Listo. Elemento estudiado. Bueno, igual, ahí dejémoslo por ahora aquí como tentativo, porque sabemos que hay que hacerle ahí como un ajustico de redacción. Yo ahorita el elemento ahí, permítame un segundo, profe, que me escribieron acá el trabajo. Tranquilo, conteste, tranquilo, lo que tenga que contestar, conteste. Listo, sigamos. Entonces, ese es seguimos por acá, profe, con la unidad 3. ¿Listo? Hablamos de la actividad número 4. Es
que son solamente 4. A ver. Diseño de formaletas. Bueno, a ver, quería hacerle aquí una cuestión. Prácticamente el curso de tecnología termina en la unidad 2. ¿Y qué viene en esta unidad? Viene ya el diseño de las formaletas. A ver, diseño de formaletas. En la prefabricación se logra disimular la utilización de formaletas, sobre todo de madera, y se reemplaza con lámparas de acero o ¿Con láminas? elementos, ¿Con láminas? láminas de Sí. acero. Sí. ¿O aquí qué es? ¿Qué palabra? O elementos que se integran O a la... elementos que se integran o elementos de acero. Sí, o elementos que se entregan, lo que le estaba explicando, o elementos que se integran al material utilizado en la construcción de la actividad. Es lo que estaba diciéndole, ¿no? Es decir, si vamos a hacer la formaleta, perdón, la columna en concreto, evitemos la formaleta creando la epidermis en el mismo elemento que estamos construyendo, que es el concreto. ¿Sí? Entonces, sí, o elementos que se integran Sí. a la forma y comportamiento estructural del elemento estudiado. O elementos que se integran a la forma y comportamiento estructural del elemento estudiado. Claro. Es decir, si nosotros vamos a hacer, yo creo que sin punto en acero y con O minúscula, o elementos que se integran, a ver cómo queda. En la prefabricación se logra desarrollar la utilización de formaletas, sobre todo de madera, y se reemplaza con láminas de acero o elementos que se integran, sí señor, o elementos que se integran a la forma y comportamiento estructural del elemento estudiado, de la actividad estudiada, mejor, no del Sí, elemento. para no... De O la del tema. actividad, de la actividad estudiada. Listo. De La la actividad actividad estudiada. estudiada. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Es decir, nosotros vamos a construir una columna. Entonces, nosotros vamos a prefabricar esa columna. Oye, no la prefabriquemos, construyamos la nueva, prefabriquemos la epidermis. Bueno, entonces vamos a prefabricar la epidermis, o sea, la forma exterior. Perfecto. Construimos la forma exterior. La sometemos a cálculo estructural, el profesional comprometido, y él nos dirá a nosotros qué elementos necesitamos ahí para hacer eso. No más. Listo. Y aquí como que... ¿Usted sabe cuáles son las hojalatas? Sí, 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 sí. Esas hojalatas las botaban hasta que un obrero, maestro de obra, sin pisar un año de universidad, se hizo un elemento de entrepiso que se llamó Preimpal, Prefabricados Industrias Palacios. O sea que podrá decir que el señor que tenía el apellido Palacios, tenía el apellido Palacios, y puso eso. Y entonces comenzó a utilizar esa hojalata para dar la forma externa del elemento. A él también le aprendí. Y comenzó ya, la hojalata ya no la botaban, sino que la vendían. Imagínense. ¿Sí? Claro, la vendían. La hojalata sale de hacer esas troqueles que hacen pum, rompen y salen moneditas para hacer las tapas de las gaseosas. Y entonces el elemento que sobraba lo botaban. Y él se dedicó a recoger todos los elementos. Para algo de servir. Y después se puso a estudiar y creó el elemento prefabricado, que fue muy utilizado, y la gran mayoría de casas construidas en todo el territorio colombiano por el Instituto de Crédito Territorial están hechas con ese elemento prefabricado. Con eso le digo todo. Es que las cosas están para inventarse en construcción. Las cosas no están inventadas. Todas están para inventarse. Es cierto. ¿Cierto? Es decir, y eso es lo que yo llamo la tecnología manual. La tecnología manual está en eso, en el facilitar hacer las cosas. Esa es la tecnología. No es tanto hacer... fíjense que aquí se quebró Pilskin cuando hizo los primeros puentes aquí, porque trajo maquinaria especializada para hacer puentes. Y resulta que lógicamente construyeron 2 puentes y se acabó la construcción de puentes. Entonces, ahí quedaron.
¿sí? Porque nosotros utilizamos tecnología. Las dragas chinas no son de ningún propietario, la draga china es de China, de los gobiernos que hacen intercambios socioeconómicos, sociales y económicos con competitividades de estudios y con cambios de arroz con café. Mejor dicho, ellos ¿por qué? Porque sería imposible sostener una maquinaria de esas. La tecnología se hace manualmente. Así es la aplicabilidad que quiero dar a esto. Que el tecnólogo tenga esa idea, esa noción. Claro. Ahora, que de 100 resulte uno, pues con ese uno salvamos la patria. Es que esa es la cosa. Profe, ¿y aquí qué les podemos pedir a ellos que hagan en esta actividad? ¿En esta de modelos? ¿En esta de diseño de formaletas? El diseño de formaletas sea modelos. Por ejemplo, hacer la prefabricación de una columna modelo. Pero ¿cómo la vamos a prefabricar? Y que la vayan armando, Esto se hace así, luego se echa el concreto acá, mire, aquí están los aceros, aquí, y el comportamiento que está la compresión, se somete ahí. Póngale kilos, y le ponen kilos hasta que se rompe. Entonces hacer la prefabricación de una columna a escala. ¿Qué sí, escala le podemos poner? No, pero no pongamos columna. Prefabricación del elemento que se estudie, sea columna, viga, entrepiso, zapatas, de lo que sea, ¿sí? Entonces, espera. Por ejemplo, voy a poner entre paréntesis columnas, vigas, sí, vigas, entrepisos, zapatas, zapatas, etc. Póngale, porque ahí podemos seguir enumerando. ¿Ese zapatas es con Z, como zapatos o con S? No, con zapatos. Listo. Eso, entonces hacer la prefabricación del elemento que se estudie, por ejemplo, columna, pero esa prefabricación debe ser a escala o no necesariamente. Pongamos a una escala indicada. Hacer la prefabricación, ¿A escala indicada? Así, a escala indicada, no, a escala indicada, hacer la prefabricación del elemento que se estudie, por ejemplo, columnas, vigas, entrepisos o zapatas, entre otros. Exacto, perfecto. Este sería como la actividad que deben entregar ellos, ¿sí? ¿Le parece? Sí. Separando los elementos que se vayan a utilizar, separando los elementos prefabricados y los no prefabricados que se vayan a utilizar. Entonces ellos tienen que explicar cómo se hace, ¿no? Es decir, estos elementos se prefabrican y aquí está la prefabricación del elemento. Aquí está el conjunto, aquí está hecho todo ya con el elemento prefabricado y el no prefabricado. Porque el éxito de esto está, mi querido doctor, en que se utilicen las dos cosas. ¿Sí? ¿Esta actividad es grupal también o individual? Todas las actividades son grupales. Entonces, ¿cómo se evalúa eso, digamos, en los parámetros que venimos? No lo encontré yo. Es decir, la evaluación tiene que ser una evaluación que se ve allí, ¿no? Tiene que ser visual, tiene que ser, No, yo creo que ellos le pueden, por ejemplo, grabar un video y el profesor va viendo cuáles son los materiales y que ellos vayan explicando cómo van haciendo el procedimiento, ¿no? Entonces podríamos hacer proceso sustentado por un video. Actividad, realizar un video. Por ahí en cuánto tiempo? No, pues realizar. Por un video, es que usted sabe que si el video está bien explicadito, mejor, puede durar media hora o un cuarto de hora, ¿no? Sí, es que es bueno entonces realizar un video tomando en consideración las siguientes indicaciones. Ahí sería cuáles. Materiales a utilizar, proceso constructivo. Entonces, materiales a utilizar, proceso constructivo. ¿Qué más tienen que explicar? Tiempo de duración para la utilización del elemento. Tiempo de duración, ¿no? Sí, de duración para la utilización de materiales.
Factibilidad de durabilidad. Factibilidad de durabilidad quiere decir la vida útil, ¿no? Que tiene el elemento, ¿no? Factibilidad de durabilidad. Factibilidad ¿Cuál? de la actividad estudiada. Durabilidad de la actividad estudiada. ¿Pero es factibilidad y aparte durabilidad o factibilidad de durabilidad? Factibilidad, es decir, tiene que estudiar, ¿no? Es factible que este elemento dure tantos años por esto y esto y esto y esto. Ok. Entonces, es lo que yo no sé si quedará bien, factibilidad de durabilidad, ¿sí? O factibilidad y aparte durabilidad, ¿sí? Sí, Factibilidad y... podemos hacer ¿Señor? consideraciones de durabilidad, porque puede ser este elemento va a durar tantos años por esto y esto y esto, ¿sí? Porque se logra un buen fragado del concreto. Un concreto, fíjese que aquí al lado derecho mío, aquí han construido este puente 3 veces. 3 ¿Cuál? veces. ¿Qué puente es? El norte Quito Sur con la autopista. Ah, Primero, pues, porque se carbonató el concreto y yo fui testigo de eso porque yo fui patólogo de ese concreto. No hubo mala administración, eso fue en el tiempo de Pastrana. No hubo mala administración, no hubo corrupción de, como se pretendió decir, de la alcaldía. Eso estuvo descartado, pero había que buscarle causa. ¿Cuál fue la causa de eso? ¿Por qué duró 6 años? Y entonces llegamos a la conclusión que las cementeras comenzaron a utilizar, y no por malas clases, ni por robar, ni nada, comenzaron a utilizar las cenizas de los altos hornos. Las cenizas de los altos hornos, ¿cuáles son? Las siderúrgicas que hay aquí en Colombia, las siderúrgicas y las fábricas de vidrio que producen elementos. Y entonces ahí viene la consideración, ¿por qué? ¿Cuándo se descubrió el cemento? En las explosiones del Vesubio, que salía ceniza y caía roca. Y mató las rocas, fue lo que mató un poco de gente, ¿no? Las rocas. Porque salían cenizas y con el agua se fraguaba y caía la roca. Ahí se inventó el cemento. ¿Y qué eran? Cenizas puzolánicas. Y entonces, ¿cenizas qué? puzolánicas. Entonces, me acuerdo mucho cuando estaba explicando esto, yo me di cuenta que los estudiantes ahora no comen enteros, sino que están en el computador escribiendo o preguntando lo que está diciendo el profesor. Por eso el profesor tiene que cuidarse mucho. No se puede inventar ahorita pendejadas, porque ahí cuestionan todo. Entonces me dijo, cenizas puzolánicas, entonces me dijo, y esas son las de los volcanes, ¿cierto? Sí, señor, de los volcanes. Claro, se llaman puzolánicas de las cenizas. Entonces, allí nació el cemento. Entonces, claro, como las cenizas con el agua se fraguan inmediatamente, había que ponerle un retardante, que es el coque, que es en base a yeso. Entonces ahí le pusieron el retardante y ese es lo que se compone el cemento, con cenizas. Y entonces comenzaron a utilizar cenizas los fabricantes de concreto. Y entonces el concreto se fragua a los 28 días, el normal. Pero con la introducción de cenizas se fundía, se fragua 10 días antes, casi a los 15 días. Sí. Entonces, ¿qué necesita? Más agua. Más agua. Es decir, si había que echarle agua a tantos litros de agua, no, había que echarle el doble de agua. Por eso yo, por ejemplo, siempre que les digo a los muchachos, pregunten que si el concreto que estamos utilizando es de cemento o tiene cenizas, porque si es con cenizas, hay que echarle más agua, hay que fraguar más. Y eso llegamos a la conclusión, que hay que echarle más agua, hidratarlo. Y eso lo digo en la cátedra, porque eso fue un estudio que hicimos, pero eso no está en ningún libro. Pero eso lo digo en la cátedra, señores, cuando ustedes tengan obras, tienen que preguntar de dónde procede el cemento, del concreto, el cemento del concreto. Si dicen es con cemento, bueno, perfecto. Pero si dicen tiene cenizas, tienen que duplicar el agua, porque necesita más agua el concreto para que dure más tiempo. Entonces ahí se hicieron, bueno, las otras 2 veces fue ya para que repusieron el puente y las otras veces fueron ya cuando hubo Transmilenio que tocó volver a hacer otro puente. Sí, es decir, 3 veces hicieron ese mismo puente. Pero fíjese usted que estábamos demoliendo el concreto de hacía 6 años con el concreto segundo de la autopista, el segundo que se llamaba el segundo puente, que tenía 55 años en ese tiempo,
y ahí estaba. Lo que pasa era que era de 2 carriles y se necesitaban 8 carriles, entonces había que quitarlo. Y así fue que se quitó ese concreto. Pero ahí les tengo un ejemplo del concreto. Señor. Una cosa, esto de acá son los recursos, ya lo de los recursos esos que se hacen al final, es esto, ¿listo? Pero entonces le voy a pedir un favor, profe, y es que haga una quinta actividad, aquí hay 4, haga una quinta actividad con un cuestionario por ahí con unas 10 preguntas, ¿sí? ¿Cuestionario? Pero de opción múltiple, con única respuesta, no preguntas abiertas. Opción múltiple con una respuesta, ¿no? Perfecto. Sí. Unas 10 preguntas, bueno, si me sale más, mejor. Sí, si le salen más, no hay problema, y esa sería una quinta actividad. Bueno. Para Entonces, que no nos quede como tan cortico. ¿Cómo la bautizo la actividad? Señor. ¿Cómo la bautizo la quinta actividad? Cuestionario final. Cuestionario final. Exacto, cuestionario final. Y ahí pone las preguntas. Yo le voy a agregar un espacio acá. Mire, profe, entonces le voy a poner un espacio acá y ya le envío este documento. Entonces le pongo, voy a poner acá esto. A ver. ¿Esa se lo estoy enviando el viernes por la mañana? ¿Le parece bien? ¿O antes? Sí, señor, sí, señor. Espere, a ver, esto aquí. Yo unifico esto. ¿Cómo se llama esto que parece que uno ya lo ha vivido, este momento que está haciendo usted ahí? Déjà vu. ¿Cómo? Déjà vu. ¿Déjà vu? Me parece a mí que ya hice esto. Sí. A ver, entonces vamos a poner una quinta actividad con unas preguntitas, porque es que siempre los espacios deben cerrarse con un cuestionario. Bueno, perfecto. Listo, entonces acá voy a borrar y el profesor pone acá cuestionario final. Acá simplemente ponemos cuestionario y ahí aquí yo dejo como estas líneas para saber cuántas son las preguntas. Perfecto. Y acá el profe, por favor, me relaciona las preguntas. Entonces, pregunta 1, pregunta 2 y así. Perfecto, bueno. Acá no es necesario, esto ya aquí no es necesario porque como la evaluación se genera es a partir del cuestionario, simplemente ponemos cuestionario. Y le ponemos el 5, ¿sí? Exactamente, 5, porque pues el cuestionario da la totalidad. Sí, señor. Eliminar, cortar. A ver. Domina el Word, yo soy una pelota para el Word. No, pero aquí ya al profe le queda más sencillo acá. Aquí la idea es que ponga las preguntas y vamos a revisar aquí rápido el tema de los recursos. Entonces, el primer recurso se llama estudio de los materiales. Aquí está la introducción del tema. Revisa, ¿esto qué es, profe? Revisa esto construir son conceptos. Conceptos, sí, señor. Esto se puede trabajar a través de una infografía, ¿sí? Sí, claro. Como de una imagen. Sí. Y la evaluación, esta evaluación, ¿cómo la deben responder ellos? Interpretación de cantidad de... Eso debería responderse a través de un cuestionario también. Exactamente. O sea, ¿cómo plantear esto? O sea, interpretación de la específica. O sea, ¿cuál es la respuesta aquí correcta? Interpretación de las especificaciones de obra, cantidades de obra, con base en un proyecto, con base en el proyecto que se estudia, porque todo esto hay que estudiarlo con base en un proyecto, ¿sí? Para saber los elementos que se van a tener. Con base en ese proyecto, por ejemplo, sacar las cantidades de obra. ¿Qué son las cantidades de obra? Por ejemplo, los metros cúbicos totales de las vigas, ¿sí? Sacar los metros cúbicos totales de las columnas, sacar los kilogramos de acero, es decir, todas las cantidades de obra. Ahora, fíjese usted que una viga tiene concreto y tiene viga, y tiene acero. ¿Cuál es la misión que yo quiero darle al tecnólogo? Que, por ejemplo,
se va a iniciar la mampostería, en la semana entrante se va a iniciar la mampostería del primer piso, la semana entrante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tecnólogo? Que los materiales esperen a la mano de obra y no al revés. Es decir, que cuando haya que actuar esa actividad, estén los materiales ahí. Entonces, ¿qué cantidad de ladrillo debe comprar? Tienen que comprar 200,000 ladrillos, perfecto. Tienen que comprar 200,000 ladrillos y compran los 200,000 ladrillos. Pero de tal manera que sobre únicamente una cantidad ínfima que se puede considerar como un desperdicio, pero ínfima, para optimizar el uso de los materiales y lógicamente... El problema, profesor, lo que pasa es que siempre que se vaya a hacer una evaluación de estos, digamos, de estos contenidos, debe ser a través de cuestionarios. No se puede como que hacer a través de una propuesta de ellos, porque esto como son autodirigidos, es decir, el estudiante va a entrar solito a navegar. No va a haber nadie que le haga una retroalimentación, sino que a él mismo le debe aparecer si es correcto o no la respuesta a las preguntas que él dio, a las respuestas que él da. Entonces, a partir de estos contenidos, Sí. se deben plantear unas 4 preguntas de cada recurso. Entonces, ¿Le por planteo un ejemplo, ejemplo? señor, ¿Le planteo un ejemplo? A ver cómo puede ser. A ver, mire. entonces, plantear 4 preguntas de Sí. opción múltiple. Bueno. Podría ser así, mire. Conociendo la cantidad de obra de los metros cúbicos de las vigas, oigan bien, y conociendo el análisis de los recursos por metro cúbico, diga usted la cantidad de material que debe conseguir. Bultos de cemento, metros cúbicos de arena, metros cúbicos de gravilla. ¿Puede ser ese Pero, escenario? pero le va a plantear como una operación matemática. Claro, tiene Listo, que hacer matemática. pero ¿Por qué? entonces la respuesta debe ser una operación, o sea, debe dar un número, ¿no? La respuesta sería un número. La respuesta sería un número, tantos bultos de cemento, tantos metros cúbicos de arena, tantos metros cúbicos de gravilla. Exacto. Es que allí es donde yo encuentro la dificultad, ¿no? Es decir, ahí es donde yo encuentro la dificultad. Porque, por ejemplo, en este caso, para evaluar esta parte, pues tendría que ser una cuestión así, ¿no? Kilo necesitaría A, 25, B, 34, C, 17. A eso me refiero yo. Exactamente, podría ser así. Responder así Pero como eso BC. para todos los recursos. Aquí está, unidad 2. Entonces, acá están los temas que él está viendo, las lecciones aprendidas, la Sí. bibliografía, pero también necesito preguntas de opción múltiple para este recurso 2. También unas preguntas de opción múltiple. Opción múltiple, ¿no? Porque Sí es se que puede. al estudiante nadie le va a revisar. ¿Cómo? Sí se puede, claro. Sí, claro, se puede. Preguntas de opción múltiple. Listo. En cada unidad, más o menos, en cada evaluación de la unidad, serían 10 preguntas de opción múltiple, ¿no? Pueden ser, sí, 4, 5 o 10, no sé, las que el profesor considere. Y Ojalá que en lo la... mismo en este final de la Ajá, unidad 3, unas preguntas de opción múltiple. opción múltiple. Se puede, se puede. Se puede, mi querido doctor. Porque, listo. Entonces, a ver, 4 preguntas. Este informe, Entonces, señor. a ver, ese me lo envía usted, ¿no es cierto? Claro. Sí, señor. Entonces, mire, vamos a recapitular para que el profe A ver, no de pronto no se confunda y para ver si yo fui claro. ¿Qué nos hace falta? Unas preguntas, acá un cuestionario final ajá, con las preguntas, con unas 10 preguntas, 15 preguntas, donde haga pues cuestionamientos de todos estos temas planteados acá, ¿sí? ajá, Unas 10 preguntas. sí.
Después, plantear 4 preguntas, pero ya enfocadas de cada unidad. Entonces, de esta unidad 1, 4 preguntas de acuerdo a estos conceptos que el profesor abarca acá. Por ejemplo, acá dice, es la suma de las unidades de una actividad. El profesor puede poner, ese sería el enunciado, es la suma de la, voy a ponerlo como ejemplo. Entonces, Sí, es señor. la suma, digamos, para la pregunta 1, 2 puntos. Ya. Es la suma, y aquí pone las opciones. Entonces, A pone construir, no sé, o sea, un ejemplo, 4 conceptos distintos. Ujú. B, Cuantificar. eso, cuantificar. La respuesta correcta, ¿cuál es? Cuantificar. Cuantificar. Entonces, la respuesta correcta, el profe me la resalta para yo saber que es la correcta. Perfecto. Y la C, otra opción que no sea correcta, por ejemplo, recursos. Exacto. Eso, así, unas preguntas más acá, por ejemplo. Perfecto. Listo, recursos. Entonces, yo ya sé que es cuantificar cuando yo vaya a hacer ya a montar esto en el programa, yo ya sé y le programo para que cuando el estudiante conteste cuantificar, le aparezca que esa es la respuesta correcta. Perfecto. Perfecto, mi doctor ilustre. Ajá. Es básicamente eso, profe. Nomás nos quedan esas preguntas, la de la cuestionario final y la de los 3 recursos y terminamos. Bien, me dedico desde ahorita a hacer eso. Yo aquí Usted puede ver. delante suyo, profe, a ver, voy a guardar acá, guardar como, acá voy a poner. La edificación a fecha de hoy, que es 1 de Hoy es septiembre 1 del de 2022. septiembre. O sea, comenzamos septiembre. O sea, ya empieza ahorita todo el tema más adelante, Ya comienzan que los música de villancicos. diciembre. Ya comienzan los villancicos. A mí me gusta la Navidad, no me importa que la ¿Sí? alarguen, la verdad. A mí también, ojalá la comiencen desde junio. Y aquí, entonces, voy a cambiarle al profe inmediatamente Perfecto, te agradezco mucho. la última versión. Uy, última versión, lo mismo, del primero 09, del 0109 del 2022. ¿Ah? Y Perfecto, aquí en este justo instante le estoy enviando el documento para perfecto. que pueda su merced empezar a trabajar. Sí, ¿Listo, sí. profe? Listo, me parece muy bien. O sea, ya llegó. Ya llegó. Perfecto, perfecto. ¿Qué le digo, profe? ¿Cómo hago para oír la grabación? Dado el caso que me necesite. Yo ya mismo, bueno, la voy a detener. Ya no Sí, creo que sea necesario. Ya la detuve y yo ya le comparto por el correo un enlace para que la pueda ver. perfecto, O perfecto. sabe